Cuando se perdió el propósito único para el cual Dios dejó toda la Biblia, para el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspirando más de 40 autores, plasmó cuál es el propósito único para el que Él dejó la Escritura, cada quien empezó a hacer su propia visión. Cada quien empezó a hacer su propio evangelio. Cada quien empezó a hacer su denominación, su organización. Todo por razón de que el evangelio único de Dios, escrito en 66 libros de la Escritura, se perdió. Y claro, asombra, hasta ofende al decir esto. Pero si leen Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas, haciendo referencia a todo el libro. Todo el libro tiene un único fin. Es más, la misma teología nos ha enseñado que la primera regla de interpretación que nosotros tenemos que usar en la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Si esto en verdad se pusiera en práctica, si en verdad esto se considerara como la regla número uno de interpretación en la hermenéutica, se considerara que entonces la Escritura nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Por qué el hombre debe creer como Dios ha dejado en la Escritura? Por eso Juan 7:38, el que cree en mí, pero como lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo dice la Escritura acerca de Jesús? Que este Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, si no creo como Dios ha dejado en la Escritura, el hombre está muerto. Pero anda con la Biblia, pero tiene su visión, pero tiene su iglesia, pero tiene su grupo, pero tiene y hace hasta el día de hoy. Pero ¿por qué los que se hacen llamar creyentes siguen fracasando? Pero claro, el hombre se esfuerza en lograr, en tratar de hacer y hacer, porque aparentemente haciendo mucho está verdaderamente el éxito. Pero todo sin el propósito único para el cual Dios ha dejado la Escritura, es decir, sin la fe de creer que este Jesús es el Cristo. Y claro, porque se habla de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, pareciera que es lo mismo. Pero aquí es el punto donde si no me detengo a escuchar conforme a lo que enseña Romanos 10:17, la fe viene es por el oír y el oír por la palabra. Pero la palabra enseña la Escritura que se hizo visible, se hizo carne, es una persona, es Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Esta fue la pregunta que Jesús en Mateo 16, versículo 13, le hizo a los discípulos. Y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Una vez que Jesús el Cristo los lleva a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es la tierra que ahora está colonizada por el Imperio Romano. Cesarea en honor al César y Filipo en honor a Herodes de Filipo. Pero ¿por qué Jesús, quien es el Cristo, lleva a los discípulos a esta tierra y ahí les hace la pregunta de quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué razón? Porque era para manifestar el fracaso de lo que debería verdaderamente considerar y ver el mundo entero, lo que pasa cuando no se tiene con claridad y precisión quién es Jesús. Es que el pueblo de Dios estaba fracasado porque no creía correctamente lo que todo el Antiguo Testamento anunciaba acerca del Mesías. Pero el Mesías que vino fue Jesús y este Jesús demostró ser el Cristo y hasta el día de hoy, aunque se habla de Jesús, de Cristo y de Jesucristo, no se tiene con claridad y precisión quién es Jesús. Por esa razón es que el mundo hoy eclesiástico, el mundo religioso, el mundo que tiene fe, ¿qué es lo que hace? Está buscando cada uno su propia visión para tratar de resolver lo que cree que son entonces los problemas terrenales. ¿A qué vino Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Qué es lo que Jesús el Cristo resolvió? Por eso es que todo el mundo empezó a hacer su propia visión. Y aquí, cuando Jesús el Cristo los lleva a Cesarea de Filipo, les hace esta pregunta para que ellos se dieran cuenta de por qué el pueblo está fracasado. ¿Qué fue lo que los discípulos respondieron? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Aquí están las 4 líneas de pensamiento, aquí están las 4 denominaciones, aquí están las 4 maneras que empezaron a surgir, no desde ahorita, sino desde la época en que Jesús el Cristo estaba presente. ¿Y por qué razón? Porque no se considera a precisión, no se crea a precisión, no se obedece a precisión. ¿Quién es Jesús? Es que Jesús, quien es el Cristo, vino a resolver única y exclusivamente 3 problemas. Pero la visión, dice, es para resolver lo
los problemas de la familia. La visión del otro dice para resolver los asuntos políticos. La visión del otro dice para resolver los asuntos éticos, morales, sociales de la nación. Pero Jesús el Cristo no vino a nada de eso. Eso es el resultado, para que eso se resuelva, es el resultado de cuando se resuelven verdaderamente los únicos tres problemas con los que nace el ser humano. Génesis 3:1, Satanás. Génesis 3:6, el pecado. Génesis 3:23 y 24, la separación con Dios. Cuando estos únicos tres problemas, que son los que con los que nace el ser humano, son resueltos, entonces verdaderamente todo lo demás es resuelto en la vida de esa persona. Pero estamos por años con visiones, con grupos, con maneras, con estrategias, con formas humanas, tratando de resolver, y las consecuencias es que ni siquiera el punto de raíz. Por eso el pastor va y agarra lo que le ha funcionado a tal país y lo quiere colocar en su país. Por eso aquel viajó, conoció y lo quiere colocar en su país. Lo adapta a su cultura. El evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, trasciende cultura, trasciende estrategia, trasciende visión, trasciende formas. Por eso es que el hombre sigue trabajando en su propio conocimiento, en su propio peculio, en su forma y en su manera, y por eso el resultado termina siendo el mismo. Años trabajando, años siendo pastor, años siendo cantante, años siendo ministro, años siendo líder, años siendo apóstol al frente. ¿Y cómo termina? ¿O es mentira la evidencia que está ante el mundo, que se esfuerza, se siguen esforzando, pero el resultado es el mismo? ¿Todo por qué razón? Porque se perdió el propósito único para el cual Dios ha dejado los 66 libros de la Escritura, que creamos que Jesús es el Cristo. Y si usted sigue leyendo ahí en Mateo capítulo 16, en el versículo 15, él, después de que le ha preguntado a los discípulos, ¿quién? Jesús el Cristo, llevándolos a la región de Cesarea de Filipo, después de demostrarle a los discípulos por qué lo que se llama el pueblo de Dios ha fracasado, porque esta tierra, que ahora tiene el nombre de los colonizadores de Roma, es la tierra de Canaán, es la tierra prometida de donde vendría el Mesías. Pero aún ni siquiera eso ellos pudieron comprender en su momento. Por eso lo veían de estas cuatro formas, como Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero es que hoy no es diferente. Hoy no es diferente de las cuatro maneras, las cuatro formas, como hoy desde los púlpitos, desde las plataformas, desde cualquier lugar se está presentando a Jesús. Se presenta de estas cuatro maneras, pero no como el Cristo. Y claro, pareciera que porque se habla de Cristo se está presentando a Jesús como el Cristo. Cuando Jesús, ¿quién es el Cristo? Después de escuchar, ahí usted lo puede leer en el versículo 14, estoy en Mateo 16. Después de que él escucha la respuesta que dan los discípulos en el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es que Jesús el Cristo no les pregunta, ¿y qué creen ustedes que yo puedo hacer? Sino les pregunta, ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy yo? Es que lo que usted habla, lo que usted dice acerca de Jesús, eso es lo que hasta el momento usted está creyendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, claro, si yo estoy viendo a Jesús de manera incorrecta, pues así lo estoy predicando, aunque hable de Jesús, aunque hable de Cristo incluso. Pero el punto es quién verdaderamente es Jesús. Por eso Jesús está tan interesado en que se le conozca quién es él, que le pregunta a los que estaban caminando con él desde hacía 3 años. Ya está a punto de ser entregado Jesús, de ser apresado para ir a la cruz. Y en este momento le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. El Cristo es el oficio ejecutado por Jesús, porque todo el Antiguo Testamento prometió al Mesías. El Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero aquí no se trata de idiomas. El punto es quién verdaderamente es Jesús. Jesús es el Cristo. Por eso Juan 20:31 enseña, pero estas se han escrito para que creáis que este Jesús es el Cristo, y para que creyendo que este Jesús es el Cristo tengáis vida en su nombre. Y primera de Juan 5:1 enseña que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el nacido de Dios. Pero ¿por qué yo tengo que creer como dice la Escritura? Porque si no, no tengo la vida. Si no, no soy salvo. No estoy entonces verdaderamente
en lo que hoy el mundo le dice que se inscriba su nombre en el libro de la vida. Entonces creemos que se escribe nuestro nombre en el libro de la vida porque yo repita una oración que alguien me dice que repita. Creemos que hoy soy nacido de Dios porque me visto de tal manera. Creo entonces hoy que soy nacido de Dios porque predico de tal manera. Creo que soy nacido de Dios porque ética y moral me comporto en el mundo. O creo que soy salvo porque soy pastor, apóstol, profeta o maestro. Si usted va al capítulo 18 de Hechos, específicamente en el versículo 8 se va a conseguir de un hombre que se llamaba Crispo. En Hechos 18. Ese hombre que se llamaba Crispo era el principal de la sinagoga. Era un principal. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pero ¿cómo que el principal de una sinagoga no creía? ¿Cómo que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el que estaba al frente, el líder, el que manejaba esto no creía correctamente? ¿Cómo así que entonces cuando llegó el apóstol Pablo, y qué fue lo que el apóstol Pablo les vino a predicar? Leamos el versículo 5, estoy en Hechos 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es que el apóstol Pablo no tenía un mensaje hoy y mañana otro. Dentro de un mes lo cambiaba y dentro de 5 años lo cambiaba. Toda su vida, desde que en Hechos capítulo 9 él recibe la gracia de creer quién es Jesús. Ahora en el capítulo 18, aproximadamente 20 años después, su mensaje sigue siendo el mismo. Este Jesús es el Cristo. Y si no fuese el mismo, entonces fuese incongruente para que el Padre, inspirando a los autores de la Escritura, plasmó el único mensaje, el cual Dios quiere dar a conocer. ¿Quién es Jesús? Todo el Antiguo Testamento anuncia al Mesías. Pero ¿en quién se cumplió? ¿En qué judío se cumplió todo esto? En Jesús. Por eso es que Jesús es el Mesías. Por eso es que Jesús es el Cristo. ¿Y qué vino a resolver? Los 3 problemas. Como verdadero rey, que en el Antiguo Testamento se ungía como sombra los reyes. ¿Y cuál era la función del rey? Evitar que cualquier otro gobierno viniera a someter lo suyo. Pero jamás pudieron ninguno de estos reyes. Ni el mejorcito de los reyes, que fue David, porque ya ustedes saben todo lo que hizo, no pudo verdaderamente quitar el enemigo espiritual, el problema del hombre que se llama Satanás. Por eso es que Jesús, como el Cristo, siendo el verdadero y eterno Rey de Dios, resuelve este primer problema. Porque la palabra Cristo, la palabra Mesías, significa es ungido. Como sombra se ungían los reyes en el Antiguo Testamento con una función específica, pero ninguno de ellos pudieron verdaderamente resolver el problema de Satanás. El problema que se surge desde allá, desde el Edén, porque ahora Satanás es quien gobierna la humanidad. Y ellos pudieron defender a su pueblo, a su gobernado físicamente hablando de muchas naciones, pero jamás pudieron verdaderamente quitar el problema de Satanás. Pero hoy se cree que se puede quitar el problema de Satanás poniendo mano, echando agua, echando aceite, poniéndole el manto, poniéndole el saco, empujándolo, escupiéndolo. Y así entonces el mundo se va para su casa feliz creyendo que de esa manera. Pero no se cree correctamente que Jesús es el Cristo. Por eso es que se termina en lo mismo. Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo como verdadero y eterno sacerdote, que en el Antiguo Testamento este era el otro oficio que se ungía. Por eso la palabra Cristo hace referencia al ungido. Él resuelve el problema del pecado. Que el problema del pecado no es simplemente lo ético y moral. Hoy el creyente está afanado en cumplir y vivir ética y moralmente agradable para que entonces se le pueda considerar como salvo. Pero es que ética y moralmente no salva a nadie, aunque esta persona se pueda comportar muy bien. Por esa razón es que si no se cree, no se conoce, no se sabe a precisión cuál es el verdadero pecado, pues entonces se sigue cayendo en lo mismo, aunque ética y moral pueda vivir una persona muy bien. No se es salvo. Es que el pecado de Adán no fue que Adán andaba con otras mujeres, Adán no andaba consumiendo licor, no andaba drogándose, no andaba con una pistola robando a gente, ni era una persona política corrupta. Nada de esto hizo Adán, pero eso es lo que hoy el mundo está tratando de resolver y llama pecado. Y por supuesto que esto se le puede llamar pecado porque son las consecuencias del verdadero pecado. ¿Cuál fue el pecado que entonces hizo Adán? Porque Adán no andaba haciendo todo esto, lo que hoy la iglesia quiere corregir. Es como apodar un árbol porque está dando malos frutos, pero ¿cómo queda la raíz?
Entonces lo apoda cada año, lo apoda cada vez que le da un mensaje que lo motive, lo apoda cada vez que le da un encuentro, lo apoda cada vez que lo lleva a un posencuentro, lo apoya haciendo todo esto, lo está apodando. Pero verdaderamente, ¿cómo está la raíz? El pecado de Adán fue que violó, menospreció la palabra que Dios le había dado. Y por este menosprecio no solamente Adán quedó muerto, toda la, toda la raza humana. Entonces el pecado es menospreciar la palabra que salió de la boca de Dios. En Génesis 2, 16 y 17 está esta palabra. Pero la escritura nos enseña que la palabra se hizo visible, se hizo carne, se encarnó. ¿Y esta persona quién es? Jesús. Pero ¿a qué vino Jesús a la tierra? A demostrar que Él era el Cristo. ¿Y cómo lo demostró? Resolviendo los tres problemas. En este caso, hablando del segundo problema, como verdadero y eterno sacerdote de Dios, Él resuelve el segundo problema del hombre, que es el pecado. Por eso es que el pecado verdaderamente hoy es no creer quién es la palabra de Dios. Jesús, quien demostró ser el Cristo. Y el pecado sigue siendo el mismo. No es un pecado para Adán y un pecado hoy para la humanidad. Pero hasta que no se tiene con precisión y claridad cuál es el verdadero pecado, por eso se siguen levantando organizaciones, visiones, grupos, cada quien con una línea de pensamiento diferentes. ¿Acaso que Dios trajo una escritura para que cada quien pudiese tener una fe diferente? Vale la pena. Y uno escucha a la gente cuando le vamos a tocar las puertas, cuando estamos en la calle compartiéndoles el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Es que yo respeto la fe de los demás. Es que yo respeto la manera de creer de los demás. ¿Es que acaso que Dios dejó una manera de creer para cada quien? Aquí es donde vale la pena en qué momento se perdió el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Si leen Gálatas capítulo 1 de versículos 6 al 9, si leen 2 de Corintios 4, 4, si leemos 2 de Corintios 11, 3 y 4, si leemos las cartas escritas por Juan, inspirado por el Espíritu Santo allá a las iglesias, nos damos cuenta que es restaurando el evangelio de Dios. ¿Quién era el Mesías? La fe se diluía a tal punto que el apóstol Pablo le llama maldito a los de Gálatas. Impresionante esto. Por eso es que creer que Jesús es el Cristo es lo que hoy no se cree, pero se anuncia de Jesús, de Cristo, de Jesucristo, aún de muchos mensajes con la Escritura, pero la Biblia tiene un solo mensaje, y es que creamos que Jesús es el Cristo. Y muchos esto lo confunden con el unitarismo, pero qué triste, esa es la evidencia de que verdaderamente no se cree el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Y entonces cada quien sigue levantando su propia organización, su propio concilio, su propio reinito, a tal punto que entonces se le considera a X o a aquel verdaderamente que es de Dios, que Dios le está apoyando porque tiene X o Y organización. Si levanta 2000 iglesias en el mundo, entonces ese sí está a favor de Dios. Ese sí está con Dios. Sepamos que el pueblo judío, no hay nación que humanamente podamos tener historial bíblico, ni siquiera bíblico, sino que podamos tener reseña histórica de que un pueblo de tal magnitud, de tal grandeza, verdaderamente sirviera a Dios. Pero aún así fracasaron. No tenemos registro, históricamente hablando, de que otra nación tan grande, todos sirvieran de manera a Dios, pero aún esforzándose fracasaron. Y el pecado sí fue el mismo de Adán, no creyendo que Jesús era el Mesías, que ese Jesús era el Cristo. Y el tercer problema del hombre, ¿cómo lo resuelve Jesús cumpliendo el oficio del Cristo? Siendo el verdadero y eterno profeta de Dios. Es que en el Antiguo Testamento estos tres oficios se ungían. Por eso es que Jesús como el Cristo, Jesús como el ungido, es el que resuelve eternamente y para siempre estos tres problemas. Allá en el Antiguo Testamento eran sombras, los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero ninguno de estos tres verdaderamente pudieron resolver los problemas espirituales del hombre de una vez y para siempre. Por eso tenía que venir Jesús mismo haciéndose carne, se encarnó, cumplió el oficio del Cristo, demostró ser el Cristo y resuelve estos tres problemas. Como verdadero profeta de Dios, Jesús, quien es el Cristo, cumpliendo la palabra misma que Dios había dado. Es que en el Antiguo Testamento el profeta recibía la palabra de parte de Dios, la entregaba al pueblo. Pero ahora la palabra, Jesús, quien es el Cristo, no recibe la palabra. Él es la palabra que desciende, él mismo se hace visible ante el mundo para que el mundo ahora pueda verdaderamente resolver, se le pueda resolver la separación con Dios. Pero si no creemos de manera correcta, como Dios ha dejado en la Escritura, por eso sigue lo que es, lo que se llama pueblo de Dios fracasando. No es diferente a lo que Mateo 16, versículo 3 enseña.
La región de Cesarea de Filipo. Se llamaba así porque estaba colonizada ahora por el pueblo romano. Y que el Padre nos ayude para que verdaderamente por medio de su Espíritu Santo podamos comprender por qué Dios ha dejado la Escritura para que nosotros creyéramos que este Jesús es el Cristo. Porque es la única manera que se resuelvan los únicos tres problemas que tiene el ser humano. Y aquel al quien se le ha resuelto el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios, ninguno no necesita absolutamente más nada. No necesita un mensajito de motivación, no necesita un mensajito para ver cómo alcanza, cómo hace, cómo resuelve lo que cree que terrenalmente se puede alcanzar si tiene una fe. Primera de Pedro 1:9, el fin de la fe es la salvación del alma. El fin de la fe es para la salvación. Tener una fe entonces para resolver lo que creemos que son nuestros problemas terrenales, la economía, lo político, lo social, lo económico, todo esto es un error porque Dios no da esta fe. Pero los demonios creen también y tiemblan. Pero la fe que el Padre revela a través del Espíritu Santo es quién es Jesús, que Jesús es el Cristo. Por eso en Mateo 16:16, Jesús, quien es el Cristo, le dice: bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que el Espíritu Santo no anda revelando lo que hoy ahora se dice que revela. Revela casas, revela carros, revela empresas, revela... Es que esto es lo que hoy en el mundo se conoce y aún se le aplaude y se le dice amén. Por eso les decía que leyéramos 2 Corintios 11, versículo 4. Es que lo mismo ocurrió con la iglesia de los Corintios. No es diferente a lo que está ocurriendo hoy. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para comprender la Escritura, para verdaderamente creerla y obedecerla. Jesús es el Cristo. Les habló el pastor Gilbert Castro desde Barquisimeto, Venezuela.